Hola, soy Daniel Rodríguez y durante los últimos 8 años he aprendido de las mentes más brillantes del planeta cómo mejorar mi relación con el dinero, ganar más, mantener más y multiplicar más. Mi objetivo es ayudar a más de 10 millones de familias en Hispanoamérica a que sean libres financieramente. Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás errores y victorias que yo y otros expertos de élite hemos cometido y te vamos a compartir. Aprenderás nuevas herramientas, nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Es una de las personas que yo he tenido momentos de dudas y caos mentales, entonces la he llamado para pedir un consejo sabio y me lo ha sabido dar. Entonces estoy demasiado feliz de tenerte aquí en nuestro podcast, que bienvenida a En mi casa, que es tu casa. Así que ya me quedé aquí una vez. Literalmente Sí, me quedaste aquí una cuando vez. íbamos a Ibagué, ¿no? Cuando íbamos a ver un lote. Cuando íbamos a ver el Un lote. business. Uh-huh. Ay, sí, me acuerdo del lote. Y esa es otra historia. Oye, varias historias así que compartir hasta en este podcast. Entonces, si esto fuera un show en vivo, diría alguien, por favor, un aplauso a mi amigo y mentor Andrés Richie. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, el gusto de estar acá es mío. Estoy contento. Desde hace varios meses me dijiste, sí, voy con toda con el podcast. Sí, y aparte también he podido participar en otros espacios de Money Mastery, con lo cual siempre me siento muy agradecido. Y aquí, feliz. Vamos a hablar, vamos a compartir, vamos a regarnos un poco en este podcast. Sí, reírnos un poco de tantas historias. Yo quisiera presentarte, tengo muchas cosas que decir. Eres padre, eres amigo, eres un personaje en muchas cosas, igual que por supuesto muchos de los que conocemos. Ha sido muy lindo porque nos entendemos en algunas cosas, en otras no nos entendemos, pero al final como que la relación siempre ha estado como muy abierta a compartir qué nos gusta, qué no nos gusta, para mejorar la comunicación. Y me gustaría empezar por ahí, empezar por quién es Andrés Richie, no, que ahorita lo vamos a hablar, no a nivel empresarial, no a nivel de coach de alto rendimiento, no a nivel de programador neurolingüístico, me parece que es un trabajo espectacular en eso, sino como persona. Pero esta vez quisiera, que justo era lo que te estaba diciendo antes de empezar a hacer un podcast diferente, donde seamos vulnerables acá, abramos el corazón y compartamos a las personas valor desde lo más profundo de lo que somos. Entonces, ¿quién es Andrés Richie? Bueno, desde ese ámbito personal, yo me considero una persona apasionada por la adrenalina, ¿sabes? Me gusta todo lo que tenga que ver con probar nuevas aventuras, y eso como a nivel de un poco de lo que a mí me gusta en el día a día. También, pues, soy padre, tú lo acabas de decir. Esa es una gran historia que marcó un antes y un después en mi vida. A los 24 años fui papá y ese fue un motor muy fuerte cuando nació mi hijo Lorenzo, y de la mano de Dani, pues que estamos juntos. La verdad, eso fue un tema como de, yo estaba encontrándome conmigo mismo en ese momento, no tenía ni idea qué hacer, había perdido mucho dinero en unos negocios, y de un momento a otro conozco a una mujer que me encantaba. Quedamos embarazados al mes de habernos conocido prácticamente. Qué tiro fijo. Sí, al mes, 2 meses. Y bueno, en eso pues tomamos la decisión de ser papás juntos, responsablemente, de asumir la decisión. Y en ese mismo momento pues yo también me fui a vivir solo de la casa. ¿Cuántos años tenías? 24. Wow. Entonces me fui a vivir solo, empecé nuevos negocios, empecé casi que nueva profesión. Nos habíamos quebrado en un negocio antes de eso, iba a ser papá. Hice es como un antes y un después fuerte. Claro. Entonces ahí te cuento un poco como de quién he sido en llegar hasta ahora, pero desde lo que soy como persona, no como lo que todo el mundo ve por redes sociales, que tú dices como empresarial y el mentor y todo esto. Cosas que me gustan hacer, ¿sabes? Me gustan las series de deportes. O sea, toda esta nueva onda de series de los campeones. De Michael Jordan, de Last Dance. Exacto. Me estoy viendo todas esas series. Me gustan mucho también, por ejemplo, las series de vikingos
o de Por batallas eso así. la barba, veo y ahí el corte. Sí, hay gente que dice que parezco como vikingo. Sí. Desde muy pequeño también he tenido como afinidad con ese tema de los gladiadores, de los vikingos, de la conquista, todo eso. Me llama mucho la atención y son como algunas cositas muy, muy personales, muy como de Tuyas, lo que sí. me gusta. Sí. ¿Qué piensas acerca de, que eso es una de las cosas que nosotros dos hemos hablado constantemente, y es cuando estamos emprendiendo, cuando estamos haciendo negocios, cuando estamos saliendo de la zona de confort, y está la familia, y están los amigos, es a veces muy difícil empezar a destacar en algo porque todo el mundo quiere que te vaya bien, pero cuando te empieza a ir mejor que a los demás, pues como que no es tan chévere, ¿no? Yo quiero que te vaya bien y mejor, pero no mejor que a mí. Y el ego está ahí como hablándonos constantemente. ¿Qué piensas acerca del ego? ¿Qué es el ego para ti? Mira, el ego es necesario y el ego está un poco satanizado de cierta manera. No, y ahorita con internet es como el gran oponente. Ajá. The Big Enemy. Sí, pero yo creo que el ego, mira, yo lo pienso de esta manera. Y es, así como el arco iris necesita de la lluvia, el ser necesita del ego. Y el ego está para protegernos. Pero el ego también claramente tiene algunas malas pasadas que nos limita y no nos permite crecer al máximo de nuestro potencial. Entonces, ¿qué opino yo del ego? El ego hay que verlo como un compañero que siempre está contigo, pero que tienes que saber hablarle, tienes que saber negociar con él, tienes que saber pedirle permiso incluso a veces para que te deje tomar pasos o decisiones más. Y ese ego como de quiero que a los demás les vaya bien, pero no tan bien o no mejor que a mí, pues al final creo que puede jugar una pasada en contra, porque todo aquello que tú le deseas a otro también te lo deseas a ti mismo, inconscientemente, porque no quieres tampoco crecer y que otros estén pensando eso que tú piensas de los otros, ¿ya? Entonces te juega en contra, es como meter un pelotazo a la pared que se devuelva y te golpee la cara. Es como escupir hacia el cielo. Es como escupir hacia No te arriba. quedes ahí mucho Sí, tiempo, tal cual, mejor. tal cual. Tal cual. Como el que quiere escupir en la montaña rusa. Y una vez vi una montaña rusa y a los del frente intentaron hacer esa broma. O cuando se vomitas en la puta montaña rusa. Sí, tal cual. No tiene te sentido. cae toda esa suciedad encima. Tú dices hay que aprender a hablarle al ego. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es hablarle al ego? Saber que está ahí y darle como su posición, porque al final el ego simplemente es como ese niño malcriado que tienes ahí, ese niño interior que quiere muchas cosas y que es caprichoso, pero hay que escucharlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo escuchas? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo debería ser la relación? Buena pregunta. Primero, identifica la voz o las voces que tiene tu ego. Por ejemplo, yo reconozco cuando el ego me está hablando a mí. Tiene una forma particular de hablarme, ¿sí? Le puedes identificar un tono de voz, o le puedes identificar una forma, o una velocidad de la voz, o un cierto mensaje recurrente. Ahora, ese mensaje tienes que aprender a discernir si te está protegiendo de algo, o si eso de aquello de lo que te protege es irracional de pronto, o pues amerita como revisarlo, pero darte cuenta que puedes avanzar incluso con eso que el ego quiere protegerte. ¿Qué sucede? Le puedes poner un nombre a esa voz, ¿sí? Hay gente que le pone mini nombre, sí, mini tu nombre, por ejemplo, o le pones simplemente querido ego, o le pones el nombre que le quieras poner y tienes una conversación interna. Bueno, a ver, ¿tú por qué me quieres decir esto? Entonces, esa voz te habla. No, pues porque es que acuérdate cuando hace unos años esa persona te hizo daño, por ejemplo. O cuando otro socio, ahorita que estábamos hablando de los socios, o cuando tuviste un socio que te falló. Entonces, bueno, sí, pero conversemos. ¿Cómo el hecho de que antes un socio me haya fallado significa que en el futuro todos los socios me van a fallar? Entonces le puedes hacer incluso preguntas poderosas al ego, ¿sí? Y él va a decir como, pues sí, está bien, no necesariamente es 100% verdad. Ok, entonces negociemos. Yo sé que tú me quieres proteger, querido ego, de que no cometa una pendejada, pero entonces
pues vamos paso a paso. La primera acción que vamos a tomar es esta. ¿Estás de acuerdo? Bueno, listo, empecemos como por un pequeño paso. Listo, trato. Entonces identificas la voz, comprendes, escuchas, discernimiento y luego negocias con él para dar un siguiente paso. Hablas de preguntas poderosas. Háblanos un poco más de eso. ¿Qué son preguntas poderosas? ¿Cómo sé si es una pregunta poderosa o no lo es? Las preguntas poderosas te llevan a reflexionar y a encontrar respuestas que probablemente antes no tenías. Suelen ser preguntas abiertas, suelen ser preguntas que te expanden y te llenan de ideas, suelen ser preguntas normalmente simples, ¿sí? Y simples y sencillas, de alguna u otra manera, o incluso a veces inesperadas. Eso que te estoy diciendo puede ser un poco inesperado, o sea, como así que preguntarle algo a mi propio ego. Para el ego puede ser inesperado que alguien le pregunte algo, porque el ego está acostumbrado a que te frena y ya, ¿sí? O a que tú le haces caso inconscientemente y ya. Entonces, eso tiene que ver un poco con lo que me preguntas de preguntas poderosas. ¿Cómo hacer buenas preguntas? Bien, ¿cómo hacer buenas preguntas? Si estás en una conversación con alguien, lo mejor que puedes hacer es primero escuchar muy atentamente y utilizar el mismo lenguaje de la otra persona, tanto verbal como no verbal, para sobre eso formular la pregunta. Y hablando de técnica, pues preguntas que empiecen con qué, cómo, cuándo, ¿sí? ¿Quién? Evitar preguntas que empiecen con un por qué, ¿ya? Las preguntas del por qué van muy hacia la racionalización. A veces pueden funcionar bastante bien, pero si hablamos de preguntas poderosas para generar expansión o para encontrar información oculta o para generar, digamos, movimiento hacia adelante, es mejor preguntas que no necesariamente lleven de una vez a una justificación o a una racionalización, ¿sí? Entonces, ¿qué, quién, cómo, cuándo? Son formas de iniciar preguntas poderosas. Hay algo que tú has estado haciendo que me parece súper bacano y tú has estado en los últimos 2 o 3 años coacheando personas de élite, empresarios, artistas, actores, y me parece súper interesante como cada vez se empiezan a abrir más puertas para todo lo que es el coaching como tal, y tú dentro de eso mismo también empiezas a conectar, o más bien empiezas a conectarte por tu arte de hacer muy buenas preguntas con diferentes personas de éxito, que por supuesto te ayuda muchísimo en lo que tú haces, y al final es un tema de expansión de contexto. Cuando tú estás compartiendo con personas más exitosas, empiezas a abrir contexto y empiezas a dar cuenta que tú puedes hacer cosas muchísimo más power para crecer también. Entonces, ¿cómo poder conectar con personas exitosas? ¿Cómo poder conectar con personas más exitosas que tú? Yo tengo mis formas, mis métodos, tú lo has venido haciendo, y lo interesante es que nos conocemos hace mucho tiempo, y cada vez que hablamos tú tienes una nueva persona que conociste que explota la cabeza, y yo te comparto de otra y dices como no, ¿y cómo conociste a esta persona? No, qué bacano esto, y cómo conectaste. Y es muy chévere porque dentro de esas formas de ser también cada uno tiene como formas de llegar, y esta mañana estaba hablando con un amigo nuestro que se llama Alex, que también hablábamos un poco acerca del tema. ¿Qué tendrías que decirle a las personas en el podcast, decirme a mí acá, cómo conectamos con personas más exitosas, con personas que están fuera de lo común, con personas que expandan nuestra mente? Sí, para mí el truco de ello está en 2 cosas. La primera, escuchar con el corazón, o sea, escuchar genuinamente al otro, escuchar muy interesadamente al otro. Y la segunda tiene que ver con, desde tus propias fortalezas o desde tus propios talentos, de tus propias cosas en las que te consideras bueno, ¿cómo le puedo agregar valor al otro? Esa es una pregunta poderosa. ¿Cómo le puedo agregar valor al otro desde lo que yo reconozco que es una fortaleza mía? Entonces, de hecho, la respuesta que te doy de escuchar muy atentamente, la doy desde un lugar de autoconocimiento, porque algo que la gente me reconoce muy constantemente es, wow, nunca me había sentido tan bien escuchado como cuando estoy contigo. Pues sí, claro, o sea, yo hoy en día lo reconozco y lo utilizo, y eso me ha abierto grandes relaciones. ¿Por qué? Porque aparte no estamos acostumbrados a estar escuchados. Queremos que se escuchen, pero ¿cuándo escuchamos realmente? Sí. Entonces, 1, en mi caso personal, escuchar muy atentamente al otro. Y 2,
desde el autoconocimiento, reconocer desde todo mi kit de herramientas, llamémoslo así, de todas mis fortalezas, qué puedo hacer por el otro. Esta es una frase clave, yo creo que tú te la sabes, y es: a nadie le interesa quién tú eres ni todo lo que sabes hasta que no saben lo que puedes hacer por ellos. Entonces, entrar agregando valor primero. John Maxwell dice algo muy bacano, y es que antes de pedirle la mano a las personas, les entregas su corazón y les muestras lo que tienes por dar. Y tiene que ver muchísimo con que el liderazgo es esa capacidad de sacar de las personas eso que ellos jamás siquiera imaginaron que podrían lograr, ¿no? Llevarlos a un punto donde la gente ni siquiera se puede imaginar que podría llegar. Y esta mañana estábamos hablando con Alex, que quiere traer esa conversación acá, y Alex me compartía que ustedes estaban hablando de tema de vibración. Estaban hablando de que para tener la vibración de millones de dólares, para traer millones de dólares tienes que estar en esa vibración. Si querías traer millones de pesos, pues tu vibración es totalmente diferente. O sea, y tiene muchísimo sentido. Yo ayer le estaba diciendo a las personas y les estaba hablando sobre la abundancia, porque alguien me estaba diciendo, uno de mis estudiantes dijo: Dani, es que no me siento abundante. Y yo: ¿por qué no te sientes abundante? Porque todos mis amigos gastan un montón de plata, despilfarran, y como yo estoy acá y tú dices que hay que ahorrar y que hay que invertir y que hay que limitar gastos, etcétera, 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 yo me siento escasa porque ellos sí están gastando y yo no lo puedo hacer. Entonces les dije, que entonces la abundancia es interna o externa. Y se quedó pensando y dijo: las dos. Y yo le dije: sí, pero ¿cuál es primero? Y como que se quedó pensando otra vez. Entonces la puse a hacer el ejercicio que hace Tony Robbins del priming, que es con la respiración, que es la respiración del fuego. Él lleva para poner el corazón a 1000, cerró los ojos, le puse la mano en el corazón y le dije: siente ese bendito corazón. ¿Qué sientes? Me dijo que está latiendo muy fuerte. Y yo le dije: ¿cuántas veces te has puesto a agradecer por el bendito corazón que tienes, que tú no lo pediste, pero lo tienes ahí y te está manteniendo vivo 24 horas al día, 7 días a la semana, y jamás ha parado, incluso cuando tú has querido tirar la toalla? Y cuando empezó a hacer eso, luego empecé a llevarla a un ejercicio de gratitud y le dije: ahora quiero que pienses en tu familia y en tus amigos y pienses en un momento de mucha gratitud. Entonces empezó a tener un momento de gratitud súper lindo y empieza a llorar, Richie. Y cuando empieza a llorar, yo le dije: ¿qué sientes? Y me dice: estoy feliz. Y yo le dije: entonces, ¿por qué lloras? Y me dijo: no sé si te has visto Barbie. La peli tiene un trasfondo chévere. Y llegué y la protagonista en una escena dice, empiezan a salir lágrimas: por primera vez estoy llorando, pero es extraño, pero me siento feliz. Estoy llorando, pero siento felicidad. Y cuando ella me dice eso, yo le dije: eso que tú estás sintiendo dentro de tu corazón es la abundancia más grande que puedes sentir en tu vida. No hay Mercedes, Maserati, Ferrari que te dé tanta abundancia como lo que tú estás sintiendo en este momento en tu corazón. Y al final la vida no te da lo que quieres, te da lo que eres. Y si tú estás vibrando en esa situación, en esa energía de abundancia interna, pues al final el universo va a tener claro qué es lo que te tiene que enviar, porque tú estás vibrando en la sintonía correcta de la abundancia. Y esta mañana estábamos hablando de eso con Alex. Y yo dije: está genial que los tenga los dos, porque va a hablar de unas partes distintas con mi cuestionamiento de la misma conversación. Y fue muy chistoso que yo ayer estaba dando la bienvenida a un grupo de estudiantes hablando de esto que te estoy diciendo. Alex me comenta esto, la tengo aquí al frente, para hablar de lo mismo. ¿Cómo aumento mi nivel vibratorio? No, primero, ¿qué es el fucking nivel vibratorio? Porque tú y yo tal vez entendemos, o es más, hasta de pronto ni lo entendemos, pero sabemos que ahí está muchas de las cosas que hay que trabajar. Entonces, ¿qué tal si empezamos explicándole a la gente qué es el nivel vibratorio, qué es esa vaina de las vibraciones? Por supuesto, no vamos a explicarlo científicamente para ti, y ya ahorita empezamos a hablar de cómo carajos empiezo a hackear mi cabeza y mi energía para subirla, porque nos escuchan ahorita nosotros y yo creo que a ti te han dicho cosas como: ah, no, pues para Richie debe ser fácil decirlo, es exitoso, le está yendo bien, es sí, me lo dijeron hace 2 días. Sí, que te dijeron. Sí, estaba hablando con un amigo. Primero fue estudiante, hoy en día es mi amigo. Y estaba hablando como de que quería hacer más dinero, pero que se sentía como limitado. Entonces yo le comencé a dar pues como algunas ideas, como algunas preguntas, e incluso le dije: hazte la pregunta correcta, y es, en vez de pensar en hacer uno, pues hazte la pregunta de cómo haces 3. Un poco por ahí va la conversación para resumirla.
Me dijo, no, pero es que no veo cómo hacerme la pregunta de enfocarme en 3 y no hacer 1, pues eso me va, o sea, ¿cómo me va a funcionar, no? Un poco incrédulo sí, me parece. Sí, que de hecho es racional y de hecho es como no, multiplicar por 1 y multiplicar por 3 parecía que solo es multiplicarlo, pero Claro, no. claro. Entonces yo me quedé muy serio, así, me quedé muy serio y le dije, yo estoy tratando de ayudarte. Entonces el momento paró y me dijo, yo no sé cómo sean sus finanzas, pero es que para usted es muy fácil decirme que piense en 3 y no en 1. Yo le dije, precisamente, lo que quiero es ayudarte. Porque ahora que estoy acá, me hubiera gustado que hace 5 años alguien me hubiera dicho lo que yo te estoy diciendo a ti. Entonces, si tú no estás abierto a recibir la información que yo te estoy dando, que por cierto estoy yo dándote como una solución a la pregunta que tú me haces, pero tú no la recibes, pues entonces no vas a poder crecer. ¿Para qué me pides una respuesta si no estás abierto a recibirla? Se quedó como... Se puso incómoda la conversación. Dijo, ok. Pues yo decía, no es que yo piense así porque hoy estoy acá. Es que hace 5 años decidí hacerme la pregunta correcta o la pregunta diferente, por decirlo así, o comenzar a pensar diferente, y gracias a eso hoy tengo unos resultados. X resultados. Ajá. ¿Sí? No los vamos a juzgar ni encasillar. X resultados. ¿Sí? Entonces es como de, hay personas que quieren la respuesta para llegar allá, pero cuando se las das y no les cuadra, como que entonces ya no les funciona la respuesta. Entonces he aprendido también, Dani, como de no puedes ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado o a quien no está abierto a recibir. Pues. Hay una frase que me gustó un montón y es: antes de ayudar a alguien debes preguntarle si está dispuesto a renunciar a aquello que lo está enfermando. Y es difícil, es difícil porque al final es que tu cabeza está configurada de cierta manera que muchos no lo entendemos al principio cuando alguien nos lo dice, pero tú estás configurado a tal punto que cuando tú caminas, caminas de tal forma, cuando tú manejas, manejas de tal forma, cuando tú hablas, hablas de tal forma, que tú haces cosas que no sabes que las estás haciendo porque ya es automático y estás configurado. Cuando uno va manejando, si tiene un carro de cambios, pues uno mete los cambios en automático, o si va de afán también lo hace en auto, o sea, es automático. Y dentro de esas cosas que hacemos que son automáticas, al final, lo que tú le estabas diciendo a esta persona, al final, para él su automático es: yo no puedo hacer esto, y tú le hablas de una nueva forma y su automático, o sea, su carro es para andar solamente de frente y tú le hablas de la forma que para ganar tiene que ir en reversa, y él dice: mi carro no da en reversa. ¿Cómo carajos va a caber eso en la cabeza de alguien? Claro, sí. Entonces, ¿en qué quedó? ¿Le dijiste algo? ¿Hablaron más? La conversación quedó ahí Y en ya. ok. Después incluso... parce. Después incluso hablamos y le salió un negocio que llevaba 3 meses esperando para que saliera. Llámalo vibración, la pregunta correcta, la buena onda, el desbloquear algo. ¿Entiendes? Pues es como, no lo veo posible, yo le digo, comienzo a ver lo posible, no, es que es imposible, ok, entonces, pues, ¿para qué hablamos de esto si ya estamos cerrados a la idea? Me dice, ok, y después, salió un negocio que llevaba meses esperando. Cuando hablamos de esto, vuelvo al punto que quisiera que lo desmenuzáramos un poquito más, y es vibración, energía. Tú atraes cómo estás vibrando, cómo estás pensando, cómo estás en sintonía, cómo estás sintiendo, dice Napoleon Hill en su libro Piense y hágase rico, cuando habla en el capítulo 2 sobre convertir los deseos en oro. Él dice por allá en el 6º punto: si tú quieres convertir los deseos en oro, lo que tienes que hacer es todos los días repetir un enunciado que cuando lo repitas, el enunciado de lo que tú quieres, y cuando lo repitas, mírate y siéntete ya en posesión de aquello que es lo que tú quieres buscar. Entonces,
cuando hablamos de esto, ¿cuál crees tú que puede ser un camino que podamos sentir? Porque es que al final, porque ni siquiera hablemos de alguien de un nivel que gana $1,000 a alguien que gana un nivel de $10 millones o 100 mil millones de dólares o lo que sea. Y es que al final volvemos al punto de cómo subo mi energía, porque yo decía, si yo no me siento bien, si yo me siento mal conmigo mismo, si me siento mal con lo que está saliendo, cuando yo quiera hacer algo, no va a ser de la mejor manera por la sencilla razón de que yo no lo quiero hacer. Estoy vibrando en una energía en la que me da pereza salir, en la que me da pereza ir a buscar, en la cual yo creo que los negocios no van a salir. Entonces desde esa actitud ni siquiera busco la oportunidad, porque yo ya me vendí la idea que para qué voy a hablar con Richie si me va a decir que no. Esa es tu creencia, ni siquiera lo intentas. Entonces esa misma creencia, ese mismo sentimiento me lleva a no hablar con él. En cambio el opuesto es, Richie va a hablar, Richie es un bacán, si yo le escribo vamos a hacer un negocio. Pero entonces, poniéndolo en un punto X, no tiene que ser alguien más, menos lo que sea, ¿cómo lidiar con subir la energía cuando tienes todo en tu contra? Por ejemplo, estás vendiendo, por ejemplo, estás en campañas de lanzamientos, que nosotros hacemos lanzamientos digitales, vendemos productos digitales, y todo empieza a salir mal. El equipo, la energía, la gente. Por ejemplo, en nuestro último lanzamiento, te estaba contando hace un rato, abrimos el primer día y durante los primeros 10 minutos falló el audio. 10 minutos. Eso es una eternidad en ese momento. De hecho, tal vez fueron 5, yo ya digo que son 10, no tengo ni idea. Y en un punto luego hablábamos con el equipo, yo le decía, después sí nos ha pasado seguido, y lo que nos pasa es que como cada lanzamiento buscamos crecer en equipos también. Entonces pues estos equipos son todos son nuevos, entonces como con cuál se prende que no lo explote. Y claro, pum, frustración. Entonces, ¿cómo logramos dentro de esa frustración que estamos viviendo, dentro de ese caos mental de los problemas que tenemos, cambiarlo y subir la vibración o la energía? Esa fue una pregunta que me hicieron ayer y yo respondí algo que me gustó, que tiene que ver mucho con lo que estaba hablando antes, pero me gustaría que tú nos respondieras y más porque estabas hablando con Alex el tema de vibración, $1,000,000. Entonces, ¿cómo vibro más alto? Porque es fácil vibrar muy alto cuando todo está saliendo muy bien, venimos $1,000,000, la familia está increíble, los niños están de maravilla, mi relación de pareja está extraordinaria. Pero cuando estoy a punto de terminar con mi pareja, mi familia está rayada porque hace años no comparto tiempo con ella, el negocio no va bien, mis inversiones no van bien, tengo deudas, me están llamando de los bancos a cobrarme. Ahí es donde empieza el trabajo, ahí es donde, ¿de qué estás hecho? ¿Qué vas a hacer para subir tu energía? Entonces, desde que yo te conozco y los dos hemos hablado de muchos caos mentales que nos han ocurrido, estrés, quiebras, pérdida de plata, pérdida de amigos, pérdida de socios, frustraciones, ¿cómo lidia Richie? ¿Cómo lidias tú con esa incertidumbre para volver otra vez a tomar ese aire de voy con toda, sin casco y me lanzo del avión sin paracaídas porque sé que por el camino encuentro, espero no lo haga porque no sé si, pues no, o sea, disclaimer, nunca lo hagan en casa, no siempre hay como voy a hacerlo. Sí. Es que escuché un podcast, voy a saltar. El Money Mastery Podcast. Sí. Entonces, que por cierto, este fin de semana voy a saltar en paracaídas otra vez. Ay, qué cool. Sí. ¿Hace un buen tiempo no lo hacías? Sí, llevo varios meses, un par de años ya, sin saltar en paracaídas. Tú la estabas lanzando solo, y tu curso y todo, ¿no? Sí, yo estaba saltando, yo 14 saltos solo de paracaídas, ajá. Wow. De hecho, y traigo el tema porque tiene que ver con la pregunta que me estás haciendo. Claro, mira. ¿Cómo haces tú? El tema de la energía, o llamémoslo energía, el campo sutil, campo vibracional, como lo quieran llamar, se ve algo como muy efímero, ¿sí? O sea, se puede percibir o pensar ambiguo, como algo que, exacto. Y alguien da razón. Parece ambiguo, pero no es ambiguo. Y allá es a donde quiero ir. ¿Qué cosas le suben la energía a Dani Ro? ¿Me estás preguntando? Sí. Compartir con gente de puta madre. O sea, por ejemplo, hoy Alex me habló de una cena, entonces tal vez hoy vaya con ellos.
Entonces ese tipo de espacios me suben la energía, viajar me sube la energía, la naturaleza me sube la energía. Como un día estar totalmente desconectado y solamente estar como viendo películas. Listo. ¿Qué cosas le suben la energía al equipo de Dani Ro? Uy, qué buena pregunta. Lo que yo creo, porque mira, no les he hecho esa pregunta. Lo que yo creo que a ellos les sube la energía es trabajar. No, mentira. Por eso todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana trabajamos, porque yo sé que les sube la energía. Falso. De hecho, me tocó pedirles, esto es real, me tocó pedirles como ya son las 10 de la noche, por favor todos váyanse a dormir. O el fin de semana pasado fue como, es domingo y ustedes todavía están aquí volteando, o sea, ya no más, necesito que van a hacer cualquier cosa. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, me necesitas el sábado. Yo, ¿por qué? Es que me voy a ver con alguien para hablar de embudos de ventas. Y yo, no me digas, ya no más, Dios mío. Entonces creo que tiene que ver con hacer las cosas que a ellos les gustan. A Ever le encanta la música, entonces dijo, quiero ir a escuchar la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Eso. Y yo le dije, pues qué plan tan aburrido. No, mentira, o sea, sí le dije eso, pero lo estaba jodiendo. Pero tiene que ver con pero hacer a él le gusta y a él le sube la energía. No, le encanta. Entonces no es efímero. La respuesta es clara. Lo que pasa es que son respuestas tan simples que creemos que no tienen tanta influencia en nosotros. Exacto, que creemos que tienen que ser cosas complejas. Como tengo que leer 36 libros, tengo que meditar media hora, sí. Tengo que pararme de cabeza y meter la cabeza en hielo media hora. Esas son cosas que ayudan, por supuesto, pero no a todo el mundo le ayudan. Claro, no. Cada quien tiene sus formas, ¿sí? Entonces, este tema que puede ser un poco efímero o que puede ser un tema como muy volado para algunos, se puede tangibilizar así de fácil. A ti, un viaje, ok, la naturaleza. A mí, por ejemplo, la montaña, me fui a un nevado el fin de semana pasado. El paracaídas, me sirve el paracaídas. Divertirme. Entonces, en el último lanzamiento que tocabas ese tema y tiene que ver con lo que estabas diciendo, veníamos de 2 lanzamientos súper estresantes, todo el equipo súper tensionado. En vez de como tener como una forma colaborativa, era como a ver quién le echaba la culpa a quién. En este último, yo puse la intención en todo el lanzamiento nos vamos a reír y vamos a hacer cosas disruptivas. Entonces nos cogieron de parche, me pusieron a grabar videos allá debajo de las cobijas, incluso cogimos a mi hijo Lorenzo y le pusimos un papel así en la cabeza en la mitad del video. Me agarraron con unas pistolas de espuma y me lanzaron balones y, o sea, eso fue un cague de risa completo. Multiplicamos por 20 la inversión del lanzamiento prácticamente. Entonces, eso ya me había pasado y es como de descubrir cuáles esas cosas que te hacen sentir pleno. Y mientras te sientes pleno, mientras te sientes en autorrealización, mientras te estás divirtiendo, no tienes que preocuparte por seguir la energía. Porque mientras te enfoques por estar pleno, feliz, divirtiéndote, la energía se sube, ¿sí? Entonces no es un tema tan efímero, es que identifiques las cosas que a ti o a tu equipo o a las personas que tienes alrededor les permite estar en un estado en el que se sienten bien. Por ejemplo, para profundizar más, libro de El poder frente a la fuerza de David Hawkins ha hecho experimentos incluso en los que te muestra cómo el agua te permite tener un estado de mayor poder que el dulce, las cosas dulces. Si tú comes algo y automáticamente sientes que no tienes el mismo power que si solo tomas agua, pues ¿para qué le quieres complicar más la vuelta? Es así de simple. El tema está simple. Pasa que a veces lo queremos complejizar más de lo que es. Ahora hablamos de, ok, puedo subir la energía, puedo subir mi nivel y estado vibratorio, es una de las cosas que más me gustan. De hecho, me pones a pensar qué es lo que más me gusta. Entonces empiezo a tener epifanías, dice Ever. Empiezo a tener epifanías. Después de eso, ahora cómo lo llevo a un punto más tangible para la autorrealización personal y profesional. Estoy escuchando el audiolibro del Código de las Mentes Extraordinarias de Vishen Lakhiani y tiene un concepto que me explotó la cabeza, que son las metas, y él habla de las metas finales y las metas intermedias. Meta final, como lo vemos muchos de nosotros o como lo veía yo antes de escuchar el podcast, era meta final, un evento que logre X facturación, que pongamos tantas personas, inversión de esta manera, lograr comprar estas propiedades. Esa es la meta final que muchos de nosotros tenemos. Sin embargo,
ponemos esa meta como la más importante y ponemos como metas intermedias metas de autorrealización personal, como hacer las cosas que más me gusten, como por ejemplo irme a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Bogotá porque me encanta la música y nunca he escuchado una sinfónica, o sí la he escuchado pero solo por YouTube, quisiera ir a escucharla en vivo. Entonces priorizo otras cosas que yo creo que son más importantes, que cómo me siento yo, qué estoy haciendo yo todos los días para aumentar mi felicidad dentro de ese día a día que estoy trabajando. Y el man dice la razón por la cual mucha gente es infeliz y no logra lo que quiere es porque su meta final es lograr el éxito financiero, el éxito profesional, el éxito de una pareja, pero cuando llega ya se da cuenta que esa no es la autorrealización que estaba buscando. Entonces la hipótesis que propone el man es cambiar la meta final, que es la que estamos hablando, el carro, la casa, la beca, el trabajo de los sueños, las inversiones, el ser empresario, el facturar millones de dólares, y cambiarla y ponerla como meta intermedia. Meta intermedia, lograr lo que acabo de decir, y meta final, sentirme de puta madre todos los días, vivir una relación con mi pareja extraordinaria, tener una relación tan cercana con mis papás que se sientan realizados, orgullosos de su hijo, cuidar y mejorar la relación con mi hermano, hacer una relación muchísimo más profunda con mi hijo en tu caso. Es que al final lo que yo hago, que ponemos como meta final, que el man propone ponla como meta intermedia, lo que yo busco es esto que acabo de decir, es la autorrealización personal, es sentirme muy bien, es tener la libertad geográfica, espacial, en tiempo y en dinero que yo quisiera tener para poder realizar este tipo de cosas. Entonces me encanta la hipótesis porque cambia un poco el final, que el final lo veo como el $1.000.000 y llego al $1.000.000 y luego siguen 10, pero ¿a qué costo? Entonces, ¿cómo podríamos tangibilizar ya un poco ese camino planteándolo así, como la meta final, no los $100 millones o no el $1.000.000, sino la meta final es sentirme increíble, pero dentro del sentirme increíble, ¿cómo lo bajo para canalizar esa energía, o cómo lo haces tú para canalizar esa energía para empezar a encontrar esa autorrealización ya de metas intermedias? Porque no solamente sintiéndonos muy bien van a pasar las cosas, tengo que sentirme muy bien y tengo que salir a hacer las cosas. Me decía un amigo, el que quiere me decía una amiga, era una amiga, el que quiere besar, busca la boca. Entonces, ¿cómo le dirías tú a las personas que lo podrían hacer? ¿Cómo podríamos bajar esa energía, canalizarla y enfocarla para llegar a esos resultados? Porque estábamos hablando ahorita de alguien que tú me decías, esta persona, le dije, pues ya ganas 1.000, quieres ganar 3.000, pues piensa cómo puedes multiplicar lo que haces una vez, pero 3 veces. Entonces, que físicamente en capacidad muchas veces no nos da. Entonces, cuando tú le dices eso, como que empezaste a hacer cortocircuito en su cabeza y es como, claro, pero por tus finanzas, pues ganar 3.000 no, pues eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué le dirías a Dani Roa en este momento sobre cómo tangibilizar eso y empezar a definir en planes? Dice Napoleon Hill, en planes específicos para lograr esos ideales dignos. Sí, celebrar las metas intermedias y agradecer por cada pequeño paso. Vengo de la montaña, entonces me voy con ese tema caliente. San Nevado del Tolima. Y caminamos 54 kilómetros en 3 días, o sea, más o menos unos 17 kilómetros por día, aprox. Pues estoy promediando, unos días más, otros menos. Pero ponle que el domingo a las 00, o sea, a la medianoche, pasando de sábado a domingo, empezamos a caminar. Y al comienzo la caminada fue un poquito baja, chévere que íbamos calentando, luego comenzó a inclinarse un poco, llevamos como 3 horas así, a las 2, 3, 4 de la mañana, frío, obviamente, viento, veníamos trasnochados porque habíamos caminado todo el día anterior y habíamos estado en carretera, en fin. Y de un momento a otro, a las 4:30 de la mañana, el guía se para, dice, coman algo, tomen algo, ¿ok? Y dice, viene una subida asperísima. Dice así, pa. A las 4:30 de la mañana.
Y no nos la esperábamos, la verdad, porque todo el camino había sido así. Estaba todo nublado y tampoco podíamos ver la cumbre, entonces no sabíamos para dónde íbamos realmente. Y cuando te digo subida asperísima, es que caminamos 1 kilómetro en 2 horas. Wow. ¿Sí? Lo que normalmente uno hace en 15 minutos, 13 minutos, 20, si vas en subidita, 2 horas para 1 kilómetro. Y en ese momento, claro, 4.500 metros de altura, o sea, bajo oxígeno, no hay mucho aire, está frío, vienes ya cansado, comienzas a sentir ese corazón así, y entonces yo miraba para arriba, estaba todo nublado, pero sabía que detrás de la niebla estaba el objetivo final. Pero sabía que en mis pies estaba el objetivo más cercano, que era el siguiente paso. Y sabía que a los 4.600 o a los 4.800 iban a haber otras pequeñas paradas, las metas intermedias que tú llamas en mi metáfora de la montaña. ¿Cuál fue mi estrategia? Agradecer por cada pequeño paso que daba. Cuando estuve en el momento más difícil de la subida, ok, gracias por este paso. Ok, vamos por un paso más. Ok, un paso más. Y paraba por momentos, respiraba profundo, miraba hacia el pico de la montaña, o a donde yo creía que estaba el pico de la montaña porque había solo niebla, y aunque solo había niebla, yo tenía certeza que detrás de la niebla iba a estar el pico de la montaña. Entonces cuando el camino se pone con niebla, cuando no ves el destino final, cuando hay incertidumbre, dudas, tienes que creer en la visión de que después de la niebla está el objetivo final, pero que el enfoque del hoy o ni siquiera del hoy, del momento más presente, es el siguiente paso. ¿Qué hay detrás de la niebla? Crees saber lo que hay detrás y esperas que esté lo que hay detrás, pero lo único que puedes ver es cuál es el siguiente paso. Entonces, literal, fue un momento de esto está muy duro, pero lo único que puedo hacer es dar el siguiente paso y luego dar el siguiente paso y luego dar el siguiente paso y dar gracias porque todavía puedo dar el siguiente paso. Y cuando ya estaba muy mamado en un momento de esa subida, me senté, respiré profundo por 3 minutos y dije, gracias porque puedo respirar, gracias porque tengo el corazón en este momento para darla toda. Y yo sentía como una brisa, que era como, incluso yo lo interpreté así, como Dios diciéndome, estoy aquí contigo dándote un aliento, da el siguiente paso. Entonces, ¿qué le puedo decir a la gente? Que se enfoque en el siguiente paso, que cuando no la tenga clara y vea niebla, incluso sepa que detrás de la niebla está el objetivo final y que siga caminando, porque tarde que temprano va a llegar a donde quiere llegar. Y luego que llegue, necesitas energía para mantenerte en pie después de llegar allá. Llámalo un siguiente objetivo. En el caso de la metáfora de la montaña, pues volver al destino inicial, pero en el caso de otra siguiente montaña, pues ir por otro objetivo más. Entonces, de esa manera lo plantearía. ¿Cómo agradeces cuando todo lo que hay en tu vida es caos? Me llegó un mensaje hace poco de alguien con el que trabajé hace unos 9 años y me dijo, wow, bro, no puedo creer lo que ha pasado en tu vida, qué chévere cómo has cambiado, no sé si te acuerdas de mí, mi nombre es ta, y te felicito por lo que estás logrando. Necesito ayuda, estoy desesperado, tengo problemas, tengo deudas, y al final hoy lo entiendo más que nunca. El doctor Daniel Chagui, que era una persona que conocíamos en nuestro emprendimiento, sí, hace un saludo especial al doctor Daniel Chagui. Te tengo entre ceja y ceja, decía. Literalmente. Y Serrano como un 10 estrellas, ¿no? Y él tenía una metáfora muy linda acerca de esto, y es: si eres agradecido serás favorecido. Y yo no lo entendía, hoy lo entiendo. Obviamente también hay momentos en los que se dificulta ser agradecido cuando tienes todo encima, o peor, cuando no tienes todo encima pero tú crees que tienes todo encima, que eso es peor incluso. Claro, para allá iba. Cuando alguien plantea algo como tengo todo encima, ahí ya hay una presuposición. Todo es un tema de enfoque, ¿sí? En estos días le decía, ¿quién fue? Creo que fue uno también, un estudiante, que estábamos hablando de resultados, objetivos, inversiones, tal. Yo le decía, ¿con qué recursos cuentas hoy? Comencé a hacer una lista de cosas.
¿con qué recursos cuentas hoy? No, pues cuento con esto, cuento con un amigo, cuento con un socio, cuento con $1.000.000 o $5.000 o bueno, X cantidad de cosas. Dije, ok, te estás enfocando en la maleta incorrecta. Te estás enfocando en lo que no tienes más de en lo que sí tienes. Entonces no es que todo esté encima. Seguramente si todo está encima, pues tienes Estás un muerto. kit de herramientas. Sí, tal cual. O sea, sigues vivo. Tienes cosas y tienes recursos para poderte salir de esa situación. Entonces lo primero que yo haría es un cambio de enfoque. Todo. Bueno, de pronto no tanto todo. Es una metáfora. Sí, no es todo, es casi todo. Es que tengo, entonces como bajar de la distorsión a la racionalización. A ver, ¿qué es todo? No, pues que tengo una deuda y que pues me van a hipotecar y pues que me quedé sin trabajo o que me fue mal en el negocio. Ya, ok. O sea, vas a generalizar todo lo que pasa en tu vida como un todo solo por 3 cosas que sí son importantes, claro, pero pues que no representan un todo, es una parte. Entonces cuando disminuyes la distorsión y la traes a una racionalización, incluso la misma persona dice, bueno, está bien, no es todo. Ese momento de no es todo, lucidez ya genera mental, un cambio de enfoque. Ok, si no es todo, entonces, ¿con qué recursos cuentas hoy? O sea, ¿qué cosas sí tienes hoy? ¿De qué cosas te puedes agarrar hoy? ¿Qué herramientas tienes hoy? ¿Qué superpoderes tienes hoy? Si fueras un superhéroe, ¿cómo solucionarías ese todo encima hoy? ¿Ya? Wow. Es como que, bueno, sí, en realidad tengo recursos, tengo herramientas. Claro, alguien que esté escuchando esto, ay, tan fácil, Dani y Richie hablar de esto, que lo tienen todo solucionado. No. Tenemos todo. Tenemos muchos retos. Claro, sí, y entre más crecemos, más retos hay. Y a veces también hemos sentido Saluda a los retos. como si todo se nos viniera encima. Y ahí es donde, ok, pues tú has hecho un trabajo mental, yo también, espiritual, emocional, incluso técnico, de muchas habilidades, para poder superar esas cosas en las que uno parece que todo se le viene encima. Vuelvo rápido a la montaña. Yo sentía que se me iba a caer la montaña encima o que yo me iba a quedar ahí. O sea, tengo todo para perderlo en este momento. O sea, es como, no puedo más. En algún momento lo llegué a pensar. Y me acordé de un documental que había visto. El documental de las 14 8000. Un tipo que escaló las 14 montañas de más de 8000 metros en menos de 7 meses. Wow. Y entonces él dice, el enfoque está en siempre mantenerse andando así sea de a poquitos. Y entonces mi pregunta a la mitad de la montaña fue, ahorita que estoy pensando que probablemente no pueda más y se me está viniendo todo encima, porque pues en ese momento mi reto era ese, ¿sí? ¿Qué haría el protagonista de esa serie para solucionar esa situación? Me enfoqué en recursos que tenía en mi mente para solucionar eso. La respuesta que me llegó fue la que él dice en el documental, y es, mantente avanzando de a poquitos cuando sientas que no puedes más. Ya. Entonces creo que ese es el truco. El viaje de 1000 pasos empezó con el primero. El primero, claro. ¿Qué ha pasado en tu vida en los últimos años que tú consideras que ha sido un antes y un después, un cambio de enfoque, un cambio de perspectiva, un pensamiento que te ha ayudado a lograr cierto nivel de éxito? Y al final el éxito es tan relativo y tan variable como los colores y los sabores de helado, o sea, todo tipo de éxitos. Entonces, de pronto cuando digo éxito, y quisiera así que se vieran Money Master y Podcast, quisiera que se viera como la realización personal, en donde estás viviendo una vida que tú elegiste vivir, en donde te sientes de puta madre con lo que haces, en donde me compartes lo de la montaña y es, yo escogí ir a la montaña y me voy para acá y yo escogí eso también. Tengo un mierdero, yo escogí esto que está pasando acá, que te pone un nivel de responsabilidad interesante. Y es, ¿qué consideras que en tu vida ha sido determinante? Ni siquiera en los últimos años, porque de pronto pasó antes, pero lo trajiste a conciencia ahora. ¿Qué consideras tú que fue determinante para lograr hoy sentirte más conectado y estar logrando muchas cosas que mucha gente allá afuera no está logrando?
Ahorita me llega uno a la mente, un momento específico a la mente, cuando estaba en la universidad, algo que creo que muchas personas no saben, pues hoy en día que nos ven en redes sociales. Que yo estudié en la universidad. Sí. Que soy ingeniero. Que yo estudié ingeniería. Que yo estudié. Ingeniería. Yo me gradué de ingeniería mecánica. El día que entregué mi tesis de grado, pues sentí como, ok, cumplí con un deber. Check. Sí, cumplí un deber, pero no me sentía como, wow, realización. Pero sí me pasaba algo en la universidad y en el colegio, y es que las personas se acercaban a mí para que yo les enseñara. Y a mí naturalmente me fluía y me gustaba. Y yo dije, tengo como un talento, tengo como un feeling, tengo como un don hacia personas que se me han acercado a decírmelo, para enseñar y para compartir y para ayudar a otros a resolver cosas que le han parecido difíciles. Entonces, primero fue con las matemáticas, después fue con algo de deporte, después fue con ecuaciones diferenciales en la universidad. Incluso monté un taller para que los de industrial pudieran estudiar el día antes del parcial 5 horas derecho conmigo, y les creé un método. Le pagaban hamburguesa al que se sacara 5 en el examen. Pero porque lo que a mí más me motivaba era ver cómo las personas lograban el objetivo. Y luego comencé a darme cuenta, cuando empezamos a hacer negocios, que luego le enseñaba a la gente sobre cómo empezar en el negocio, luego le enseñaba a la gente cómo invertir en cripto, luego enseñaba a la gente sobre oratoria y coaching. Bueno, en fin, he enseñado muchas cosas que en mi propio camino a mí me han sido útiles. Y yo dije, venga, espere, aquí hay un factor común. Entonces, cuando yo miré hacia atrás y me di cuenta que había un factor común en muchos momentos de mi vida, dije, ¿qué mensaje tiene esto para mí? O sea, ¿qué hay de todo esto para mí? Me di cuenta que naturalmente estaba en mí hablar, compartir, enseñar, mentorear, llámalo como lo quieras llamar. Y cuando me di cuenta de eso, dije, ahí está. O sea, está tan enfrente tuyo que a veces no lo ves, ¿sí? O sea, trata de mirarte la punta de la nariz, uno como que no, exacto, no. Como que ves dos narices. Eso, pero está tan enfrente tuyo que no lo ves. Cuando logré mirar para atrás y darme cuenta de eso, ¡pah! Fue como un clic importante, que en diferentes ámbitos de mi vida y en diferentes contextos, académicos, deportivos, empresariales, de negocio, de liderazgo, siempre había un patrón y una constante. Dice Tony Robbins, el truco está en encontrar los patrones. Los que te funcionan, poténcialos. Los que no te funcionan, cámbialos. Para mí eso fue clave. Desde otra perspectiva, el nacimiento de mi hijo claramente fue un tema que me puso un motor muy fuerte. Tanto por el nacimiento en sí de él, y como por la forma en la que venía y por el momento en el que yo estaba. Sí, o sea, como todas las cosas del contexto en ese momento fueron muy importantes. Un momento duro ahí que me puso también como el ok, o sea, es momento de real, que te pares en la raya con esto. Un día que íbamos a ir a verlo en la barriga de Dani, y yo no había pagado el seguro médico, esta cuestión. En ese entonces intermediaba negocios y la verdad es que no tenía 200,000 pesos. O sea, en ese entonces eran $50, $70, algo así. No los tenía, no habíamos pagado el seguro médico. Probablemente podía haber llamado a mi papá y decirle, bueno, presta. No, pero eso me hacía sentir peor. Claro. Sí, o llamar a algún amigo, eso me hacía sentir peor. O sea, es como, a ver, levántate, puto. Vas a ser papá y no tienes cómo pagar la salud de tu familia. O sea, fue como un mensaje muy directo que a mí me dolió. O sea, yo me paré en el ascensor en ese momento de la clínica, me acuerdo, y fue como que casi se me van a salir las lágrimas, y es, voy a ser papá y no puedo venir a ver a mi hijo. O sea, no lo puedo ver, literal, no lo puedo ver en la barriga. Ese momento de dolor tan cabrón que yo sentí en ese momento, cogí el celular y empecé a llamar gente. ¿Qué voy a hacer? No tengo ni idea, pero algo les voy a ofrecer. De todo lo que yo sé hacer, algo les voy a ofrecer. Mentoría, coaching, servicios, intermediaciones, lo que fuera. Y
yo digo que cuando tú das un paso, ¿no? El paso te da el siguiente paso y es como una bomba atómica. El poder de las bombas atómicas, sí. exacto. El poder de las bombas atómicas es que cuando explota un pedacito, hace que explote el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente, y eso se llama una reacción en cadena. Entonces hice una llamada y esa llamada me llevó a la siguiente, y la llamada me llevó a la siguiente, y un negocio que cerré me llevó al siguiente, y un negocio que cerré por el otro lado. Y te estoy hablando de negocios, cositas muy chiquitas, pero que en ese entonces eran los salvavidas. Y en una de esas llamadas alguien me dijo, voy a hacer un evento y van a ir 100 personas. Si llevas 20, te llevo como speaker. Y me pongo y cierro 20. Y en ese evento hicimos una venta como de $10,000 en 24 horas. Eso fue con unos amigos que tú conoces. Ya sé cuál. Y yo digo, wow. Y me contratan de otra empresa para dar una conferencia. Y luego comienzo a hacer conexiones. Luego nos volvimos a unir tú y yo. Y como que comienza todo a darse gracias a ese primer paso. Pero ese momento de dolor, y digo yo pues que ojalá no tuviéramos que pasar por esos momentos, y hay personas que no pasan por ellos, creo, y algunos que pues son ese dolor lo que los despierta, pues me hizo como un clic muy fuerte para meterle velocidad, porque dije, jamás me voy a permitir volver a estar en un estado así, ni yo, ni mi familia. Y hoy en día incluso digo, ni las personas que me rodean, como mi equipo de trabajo, por ejemplo, ni mis amigos cercanos, ¿sí? Pues voy a permitir que lleguen a un estado así. Entonces me lo he tomado como un reto personal y como un mindset muy fuerte de mi familia y quienes estén alrededor mío van a estar bien, pero muy bien. Y ese fue como un cambio de mindset, como un cambio de paradigma. Wow. ¿Sí? A mí me encanta una frase que dice... las oportunidades se dan para quien las busca, ¿no? El éxito le da la mano a quien la busca, ¿no? Entonces, si tú quieres entrar a la casa, tienes que empezar golpeando la puerta. Entonces, me encanta esa reacción en cadena que compartes, porque a veces ignoramos la grandeza de oportunidades que tenemos si hacemos una cosa que va encaminada en la otra. Y ha sido de locos. Esta semana, el martes, empecé haciendo una grabación con banco. Uy, no puedo. Bueno, no sé si puedo decirlo, pero luego te digo, parece con un banco. Y fue súper interesante porque conocí personas súper bacanas. Luego de eso, tuve un par de reuniones. Ayer estuve en la Bolsa de Valores de Colombia. Estamos haciendo una colaboración y estamos firmando un contrato que también luego te contaré que estamos haciendo allá. Hoy todo el día hemos estado grabando episodios del podcast. Incluso es muy particular porque en ese momento, incluso, como que me entró un dolorcito de cabeza. Dije como, wow, estoy cansado. Y te dice el chiste, como, bueno, yo creo que ya no va a grabar más podcast. Y dice, mira hasta acá. Y yo te digo, no va a grabar. Y es bien interesante porque no solamente estoy feliz de que esta semana ha sido tan intensa, es jueves, pero no he sentido ningún día porque he estado haciendo cosas mucho enfrente de cámaras, haciendo grabaciones, reflectores, estas luces, después de mucho tiempo en exposición, pues ya te empiezan a dar dolor de cabeza. Y con lo que me compartes, simplemente le doy como un check a, ok, esto es parte de la vida que yo escogí vivir y es parte de quién quiero llegar a ser, ¿no? Entonces a veces como que te agotas un poco, pero no, yo escogí esto. Y también dentro de ese efecto compuesto que dice Darren Hardy en su libro El efecto compuesto, son pequeñas cosas. Es el paso que tú das en la montaña lo que te lleva a llegar a la cima, no son 1,000,000 de pasos, es el primer paso. Y luego cuando das el primero, el segundo, y luego el tercero, y luego el cuarto, y luego el quinto. Y me encanta porque cuando nos enfocamos solamente en el primer paso que tenemos que dar, salimos de donde estamos. Y hay una frase que me encanta y es que el primer paso no te lleva a donde quieres estar, pero sí te saca de donde estás. Y eso está brutal porque estoy en un mierdero, tengo deudas, tengo problemas, y yo creo que el reto está en el enfoque, en la percepción que le estamos dando, como tú lo estabas diciendo hace un rato, y es que no sé qué hacer. Y yo me llamo Camilo, un saludo especial para Camil Crypto. Y me llamó Camilo porque estábamos alquilando un hotel. Y yo le dije que negociarlo está muy caro. Y me dice, no, Dani, no se puede. Yo, ¿cómo que no se puede? Sí se puede, negociarlo. No, Dani, no se puede, es que no se puede. Ya es lo mismo. Yo, que sí se puede. Y me dijo, entonces llamemos los dos a ver si sí se puede. Yo, hágale pues, llamamos los dos. Yo estaba acá, no estaba en su lugar. Y empezamos a hablar. Y la nena del hotel, no se puede, que no te vamos a dar descuento. Y yo, vas a perder un cliente eran como $500 de diferencia. Vas a perder porque al final ni siquiera son los $500 que lo estábamos diciendo, sino que es que
yo creo que tú y yo tenemos una competitividad que es el ganar. No sé, yo no quería sentir que perdí la negociación. Entonces, $100 yo quería sentir que gané, claro. que gané el descuento. Y Cami no, y es que no se puede. Y al final yo, ¿qué posibilidad hay de que hablemos con esta persona para que baje este presupuesto de esto particular? No se puede. Y yo, ¿podemos hablar con ella? Y la nena súper cero dispuesta a ayudarnos. Y fue como, no, si quieres ya hablo con ella y en 20 minutos les escribo. Y yo, bueno, listo, dale. Ya como que lo hicimos. Luego nos pasan la cotización. Nos bajaron casi en más de los $300 o $500. Como casi la mitad de la cotización total. Y luego hablando con Camilo le dije, marica, ves que sí se puede, ese tipo de cosas sí se puede, pero es que la oportunidad le da la mano solo al que la busque, y si nosotros esperamos que las cosas se den por arte de magia no van a pasar. Tú tienes que golpear la puerta, tienes que pedir el descuento. Donald Trump dice algo que me encanta, y es que toda negociación empieza con un no. Entonces empiece pidiendo un montón, porque igual le van a decir que no, o sea, no importa, pero si usted pide, hay un dicho, es pide y se te dará, llama claro, y se te abrirá. Entonces le dije a Camilo y me dijo, Dani, pero es que me abrumo, es que tengo muchas cosas, es que esto es algo que yo no sé hacer. Y yo, sí, pues yo tampoco sabía un día hacerlo. Claro. Pero la diferencia es que ese día estábamos solos. ¿Te acuerdas en Divergente? Eso sí, que hicimos, fue como claro. Mariel, entonces allá como enfrentados con un público, vendiendo y como que no vendimos un carajo. Y luego, esa es una historia tremenda. Que al final es interesante porque esa historia nos tuvo el año pasado con Money Mastery Event, con 700 personas allá, que tú estuviste como speaker, invitaste también un montón de gente, o sea, y ver ese evento y esas personas y luego ver el otro evento y decir, fue una acción y fue otra y fue otra. Pero el problema, y nos pasa muchas veces, estoy en Divergente que no logramos mucho éxito esa vez, más que una frustración y más que una preparación personal interna bien linda, dejémoslo ahí. Y luego llegar hasta acá. Entonces muchos pensamos en Money Mastery Event, que es el evento gigante que hacemos nosotros, pero lo vemos desde acá y se ve tan lejos, porque puta, pasaron casi 3-4 años claro, desde que pasó eso. ¿Te acuerdas? Y pandemia, y tener 20 personas y llamar a nuestros amigos. Sí, llamar a nuestros amigos a llenar el salón para que se viera lleno. Es que es cabrón, porque al final me encanta, o sea, me encanta como estamos cerrando este episodio de esa acción que tú tuviste de determinación de llamar y hacer, te va a conectar a eso que quieres, pero es un paso a paso que te va a llevar a la montaña. O sea, tal vez tú en algún momento es como, maldita sea, como trágame tierra y escúpeme en la puta cima de la montaña porque necesito ya, estoy que no doy más. Pero la vida no es así, o sea, la vida es un fucking proceso y cada cosa tiene su proceso y su tiempo. Y no es lo mismo una sopa con 1 hora que con 30 minutos, no es lo mismo. Entonces, qué lindo saber que lo que está pasando esta semana, porque ahorita después de la grabación, ahorita falta grabar otro episodio, que nunca lo habíamos hecho tan así. Las cámaras hasta como, necesito descansar, me recalenté. Entonces me sentía algo agotado y como que se te olvidó en un momento porque estás haciendo todo esto. Y luego es como que genial estar acá porque sé que así va a llegar lo que sea que queramos que llegue, pero sé que estoy viviendo en pasión, sé que estoy gozando esto. Mi cabeza hoy tiene un montón de ideas de muchas personas que admiro, que amo con mi corazón y que me están aportando valor, y yo digo, qué lindo saber que estamos grabando este episodio, que estamos grabando este podcast, y que estamos llegando al final de un día de grabación larguísimo con alguien que admiro y que aprecio un montón. Entonces, no, Richie, gracias por compartir tanto valor hoy en Money Mastery Podcast. Bueno, gracias por la invitación, y sé que vamos a estar en más espacios porque apenas estamos comenzando un gran camino que es largo, pero que juntos vamos a recorrer con mucho disfrute, con mucho aporte de valor y con mucho crecimiento para nosotros y para todos. Y lo más importante, gozándonos el camino. Un día hablaremos, sabes que podemos hacer un día un podcast solamente de nuestras peleas. Somos niños chiquitos con plata, entonces nuestras peleas lavando platos allá en Ibagué. Después hablamos de esas. Eso, vamos a hacer un podcast de eso porque
al final qué lindo ver eso y decir como nos estamos riendo y tenemos la madurez de hablar de esas estupideces y decir pues qué lindo lo que pasó y gozarnos el bendito camino, o sea, qué delicia esto que estamos viviendo, o sea, ¿te acuerdas cuando nos encontramos esa vez en ese edificio por la 80 que estábamos con Alex? Sí. Que tú estabas recién rapado y con gafitas, que en ese momento no te habías hecho la cirugía de los ojos. Y como que nos vimos allá y los dos teníamos el sueño de lo que hoy estamos viviendo. O sea, nuestro sueño era vivir como hoy estábamos viviendo, haciendo conferencias, un podcast. O sea, a mí siempre me ha gustado el tema de televisión, radio, y nosotros estar haciendo nuestra propia televisión, nuestro propio radio, viendo este estudio. Me siento como tan feliz y agradecido, como, wow. Y resignifico las metas porque vuelve el punto de la meta final y la meta intermedia y es como yo creía que esta era la meta final y ahí tú acabas de decirlo, la meta larguísima y es como no, es que esta no es la meta final, o sea, la meta final es sentirnos tan bien haciendo lo que estamos haciendo que vamos a lograr todas esas metas intermedias, vamos a llenar el Movistar en un día vamos a llenar el Campín y vamos a decir, estamos trayendo un nuevo nivel de conciencia a Latinoamérica y estamos inspirando a millones de personas y en ese proceso y camino nos estamos sintiendo de puta madre. Con el lanzamiento que hicimos yo tenía una pregunta en el tablero, teníamos dos, primera, ¿cómo me siento? Y segundo, ¿cómo voy a hacer para sentirme mejor? Que va muy alineado a lo que tú estabas diciendo, que me encantó. Obviamente entre tanto caos se nos olvidaba eso, pero como volvíamos a la misma pregunta porque la teníamos ahí en el tablero, nos permitía resignificar lo que estaba pasando, porque no hay nada más cabrón que tener tanto caos y estar tan frustrado, pero qué lindo saber que hay tanto caos, pero te estás divirtiendo mientras estás resolviendo lo que está pasando. Richie, ¿alguna última idea que nos quieras compartir, que nos quieras dejar aquí en Money Mastery Podcast? ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Redes sociales en Instagram, Andrés Ricci, o sea, RICCI V, Andrés Ricci V. Se dice Richie, pero para que me encuentren fácil, Andrés Ricci V, cuenta verificada. Entonces no hay más cuentas, pilas con las cuentas falsas y bueno, y todo ese tema. En YouTube también Andrés Ricci, en TikTok Andrés Ricci y esas son como las tres principales. Pronto podcast también. Telegram no, por si acaso. Telegram no. Tengo Telegram. Telegram no. No te voy a escribir a WhatsApp. Sí, exacto. Yo tengo miedo con la inteligencia artificial que van a empezar a llamar a la gente y con la inteligencia artificial va a ser nuestra voz. Tal cual. Y vas a ser tú llamándome a mí. Pero por ahora, ya. Pero yo tengo miedo. Estoy asustado. Sí, ahí me encuentran en redes sociales, vayan, síganme, allá también les voy a compartir mucha información de valor, experiencias, temas de negocio, inversión, mindset. Y bueno, Dani, pues aquí siempre listo para aportar a lo que tú hagas. Tú fuiste Boy Scout, ¿no? Sí, también. Siempre listo para aportar en este caso. Gracias, Richie. Bueno, quiero agradecer este espacio, te felicito por estar acá. Fue una conversación súper agradable, diferente a las que hemos tenido constantemente. Al final yo creo que esto es más importante que todas las estrategias de inversiones, finanzas, negocios, emprendimiento que te vamos a regalar en este podcast. Ve a seguir a Richie, ayúdanos a ayudar a más personas y si este podcast te ayudó, compártenos. Si estás en YouTube, suscríbete aquí al canal, activa la campanita de notificaciones. Si estás en Spotify, ponnos 5 estrellas. Si te gustó este podcast, ayúdanos a compartirlo, lo mismo en Apple Podcast. Y si no te gustó, pues compárteselo a alguien para que se aburra contigo. Un abrazo gigante, nos vemos en el próximo episodio de Money Mastery Podcast. Chao, chao. Quiero reconocerte y felicitarte por acabar un episodio más de Money Mastery Podcast. Semana a semana vamos a traer nuevos invitados, nueva información para ayudarte a ser libre financieramente, a construir grandes negocios, grandes inversiones y expandir tu contexto financiero. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Imagínate dónde estarías si todos los días de tu vida escucharas información que te ayudara a crecer financieramente en inversiones y en negocios. ¿Dónde estarías? Eso es lo que queremos hacer con Money Mastery Podcast. Te quiero dejar un par de retos. Primero, comparte en tus redes sociales que estás aprendiendo y etiquétanos. Segundo, no olvides seguirnos acá en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos 5 estrellas para posicionarnos y seguir llegando a millones de personas. No olvides comentar este episodio si es posible. Y si ya quieres subir a otro nivel, te espero en mi academia privada de 1 año, Money Mastery Academy, para mejorar tus inversiones, negocios, en donde te hacemos acompañamiento y mentoría con expertos para darte gran valor.
No es para todo el mundo. Si estás listo, acá abajo hay una lista de espera y te esperamos. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina si no la tienes, y si ya la tienes vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.